o somos libres o somos esclavos. Es decir, no hay término medio. Yo les invito a que busquen en el libro de Esdras, Esdras, uno de los libertadores del pueblo de Israel, y vamos en esta mañana a que nos podamos hacer la pregunta, comparando lo que Esdras escribe en su libro. Nosotros decimos, somos hijos de Dios, creemos en Jesucristo. La pregunta es, ¿soy libre o soy esclavo de algo? ¿Soy libre o soy esclavo de algo? Esdras capítulo 1. El exilio que sufrió, la esclavitud que sufrió el pueblo de Israel, ustedes se acuerdan, lo hemos dicho muchas veces, a manos de los babilonios. Tuvieron muchas, pero la más notable fue a manos de los babilonios. Fue a raíz de el pecado que habían cometido. Cometieron pecado y Dios los castigó, haciendo que los babilonios, está registrado en la historia común, también en la Biblia, los babilonios, que en ese momento eran la fuerza que dominaban el mundo, lo coparon. Años antes lo habían hecho los asirios con el reino del norte. Ahora los babilonios se agarra al reino del sur, se los llevan a Babilonia y los tienen ahí por más de 50 años presos, esclavos. En 2 generaciones prácticamente vivieron ahí a causa del pecado. Es parecido, si usted tiene alguna duda, busquemos en Romanos 6:17, se los leo yo para que ustedes nos saquen la cita de Esdras que ya tienen ahí. Romanos capítulo 6, versículos 17, dice: pero gracias a Dios que aunque antes erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entrenados. Antes erais esclavos del pecado. Vos haces pecado, soy esclavo del pecado. Pero ahí en el Evangelio, según San Juan, menciono la cita para que veamos que está en la palabra de Dios, capítulo 8, versículo 34, dice: de cierto os digo, dijo Jesús, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿A quién se lo dijo? A los judíos que habían creído en él. Entonces, la esclavitud del pueblo hebraico es la esclavitud del hombre de hoy día, del ser humano de hoy día, libre o esclavo. Ambos, en ese tiempo Israel y el hombre de hoy día, necesita una liberación. Ahora, ¿cuáles son las características de esta liberación que propone Dios y que nosotros podemos aprovecharla o no? Esdras capítulo 1, del 1 al 5 vamos a leer. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, le está diciendo el rey de los persas a los judíos, quien haya entre vosotros de su pueblo, del pueblo de Dios, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrenda voluntaria para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Quién eran en primer lugar los destinatarios de esta liberación? ¿Quién eran los destinatarios de esta liberación? Como cuando los sacó de Egipto Dios a los judíos, la liberación fue ofrecida y aceptada. Fue ofrecida
¿A quién? No vamos a repetir los versículos, pero recién los leímos. Fue ofrecida quien haya entre vosotros y a todo el que quiera tomarla. Eso decía el escrito del rey. No le obligó a todos y los sacó a patada a todos los judíos y lo mandó a edificar en Judá, en Jerusalén, el templo. Le dijo, quien haya entre vosotros que quieran hacerlo y todo el que quiera. Están los versículos 3 y 4 esta frase. Es decir, hubo un ofrecimiento, una oferta de liberación que no se limitaba a nadie, sino que era ofrecida a todos. Todos los judíos que estaban presos en Babilonia, esclavos, durante estos 50 años, muchos habían nacido ya esclavos, ahí mismo se les ofrecía de que se fueran. Pero fíjense en el versículo 5, que se levantaron todos aquellos cuyo espíritu despertó Jehová. Quiere decir que otros siguieron dormidos. Se levantaron y se fueron a Judá a reedificar el templo, todos aquellos que estaban atentos al llamado de Dios y respondieron positivamente. Algunos estaban muy distraídos y no les llevaron el apunte, y otros escucharon, pero tampoco les interesó. No todos aceptaron la liberación. Y nosotros podemos decir, pero ¿cómo? Estaban esclavos en un país extraño, se les ofrece el rey de que se vayan a su lugar de origen para ser libres y no lo aceptan. ¿Por qué? Porque ya se habían acomodado a la comunidad de los babilonios, ya tenían sus negocios, ya habían compartido con ellos, ya habían establecido su familia y no le interesaba salir a cruzar el desierto para estar en su patria nuevamente. Se habían acostumbrado a ese estilo de vida. Y hoy día podemos decir que, viendo esta historia que está relatada aquí, pero podemos adaptarlo, Dios llama si el hombre está dispuesto. Algunos aceptaron. La disposición de algunos aceptaron y fueron. Aceptaron y fueron. Hoy día, Dios, a través de Jesucristo, le ofrece al ser humano, nos ofreció a nosotros, casi todos creo que lo hemos aceptado, pero Él sigue ofreciendo a Dios en ese proceso de santificación que hay en la vida del creyente, seguir sacándonos de esas cosas pequeñas que aún nos tienen esclavos. ¿Qué son? No sé, usted lo sabrá. ¿Qué cosa hay todavía en nuestra vida que todavía no se la entregué al Señor? Que todavía no se la entregué al Señor. ¿Será el carácter? ¿Será la forma de reaccionar? ¿Será parte? No sé. Pero bueno, a lo mejor, porque si no seríamos perfectos. Si no habría nada que entregar al Señor, seríamos perfectos. ¿Recuerdan que siempre decimos que cuando estemos en la puerta del cielo, ese 10%, ese 90% de que todavía hay en nuestra vida que no puede entrar al cielo, el Señor lo limpia para que podamos entrar? Pero bueno, en ese momento, para poder hacer una vida cristiana lo mejor que pueda de acuerdo a la voluntad de Dios, podemos aceptar o no ser liberados totalmente de eso. Ahora, ¿cuál es el agente de la liberación? Fíjense qué interesante esta comparación que hace la palabra de Dios entre Ciro y el Señor. Entre Ciro y el Señor. Es una comparación interesante. Ciro es el agente de la liberación del pueblo de Israel y Jesús es el medio que Dios utilizó para liberar al ser humano del pecado, a liberarnos. Fíjense, les leo en Isaías 45, capítulo 1, ustedes se recordarán. Así dice Jehová a su ungido, Isaías 45, 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomo, etcétera, etcétera, etcétera. El ungido de Dios, Ciro, un general ateo que no creía en ese Dios, al frente de un ejército que invadió a otro país y lo toma como su ungido. Es una expresión que Dios le da a Ciro convocándolo para esta tarea. Por supuesto, el ungido de Dios con mayúscula, es Jesucristo, acá está con minúscula, ¿no? Está elegido
por Dios para hacer esa tarea. Pero lo interesante es que Dios le confirma una comisión que era liberar a su pueblo. No es que lo dice su ungido para cual, no, le da una comisión. Aparte, lo capacita a Ciro para hacer esa tarea, para sujetar naciones y desatar lomos de reyes, abrir delante de puertas y las puertas no se cerrarán. Lo fortalece, es decir, Dios lo sostiene en medio de esa batalla, de ese evento que él tenía que hacer. ¿Para qué? Para que pueda cumplir con la misión que le dio. Jesús fue separado por Dios para una tarea. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Pero también dice que Jesús fue capacitado en Lucas capítulo 4, los versículos 18 y 19, el famoso discurso o expresión de Jesús cuando inicia su ministerio. Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero también, como a Ciro, llamado, ungido, capacitado, también fue fortalecido. Y eso lo dijo mucho antes de que Jesús naciera el mismo profeta Isaías, en el capítulo 42, en el versículo 1, hablando de Jesús, dice Isaías: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. El pueblo de Israel sabía de que iba a poder llegar a su territorio y construir la casa de Dios, porque el soberano, el que mandaba en ese tiempo, era Ciro. Ellos no sabían si había sido ungido por Dios o no. Eso lo escribe acá Isaías. El pueblo lo único que hizo, aceptar lo que Ciro le estaba dando. Dios lo eligió y le dijo: beneficia a mi pueblo. El pueblo sabía que iba a llegar porque encima, y si no tenemos nada, la orden era: todos los que se quedan acá porque no quieren ir, le tienen que dar de todo a los que se van y que se llevan las cosas para poder llegar y hacer las cosas que corresponden. En el caso del Señor Jesús, Dios lo envía, lo capacita, lo fortalece, y ¿quién puede tener dudas de que cumplió con su cometido? No hay dudas. ¿Lo creo o no lo creo? Es decir, tenemos la seguridad de que el Señor nos libera o puede llegar a liberarnos de todas las cosas que aún no los liberó. Ahora, por supuesto, hay un propósito atrás de todo eso. No sé si usted ya descubrió el propósito que Dios tiene para su vida. Yo creo que sí. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Algo mencionó Lidia con respecto a los más jóvenes. Dios tiene un propósito para la vida de cada creyente, mayor, menor, joven, mediana edad o adulto. El propósito de haber elegido a Ciro, ¿cuál era? Edificar la casa de Dios en Jerusalén. Para eso tenían que ir a curar, para eso lo eligió a Ciro. De la misma manera, Cristo viene a nuestra vida con el propósito de que le sirvamos, de que podamos adorarle y que podamos servirle a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. Hermanos, nosotros en este proceso, al igual que el pueblo de Israel, necesitamos de la permanente asistencia y colaboración del Espíritu Santo en nuestra vida, permitiendo que Él obre para ser el motivo por el cual Dios nos eligió. Si usted todavía no tiene claro el propósito de Dios en su vida, insista
porque seguro que hay un propósito. Amén de la salvación. Dios tiene un propósito para nuestra vida, para poder servirle como Él se lo merece. Y se debe recordar que nosotros fuimos llamados. Entiendo de que todos aceptamos. Si alguno fue llamado, pero interiormente no aceptó o está en duda acerca de ese llamamiento, Dios lo ayude a poder tomar la decisión correcta respecto al cómo puede servirle en su obra, en su iglesia, extendiendo el Evangelio, predicándole a otros, conteniéndonos uno por otro, como escuchábamos, edificándonos unos a otros, y realmente el Señor podrá hacer su obra. Ciro fue ungido por Dios para liberar al pueblo de Israel. Jesús fue ungido por Dios para liberarnos a nosotros. Permitamos que Él siga haciendo esa obra y que nos libere de aquellas cosas que a lo mejor todavía nos tienen esclavos, que sabemos cuáles son. Nosotros sabemos cuáles son. Pero en ese proceso de santificación el Señor insiste en querer darnos una libertad completa. Que Él nos bendiga. Gracias a Dios por su ungido, nuestro Salvador. 12:25. Oramos y nos despedimos hasta esta noche, 19 horas. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque nos permitiste como iglesia tributarte este culto en este día. Señor, individualmente te damos gracias porque Jesucristo es nuestro Salvador. Y también te damos gracias como iglesia porque Él es la cabeza de esta tu iglesia, tu cuerpo. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de poder querer mejorar cada día. Señor, permítenos, danos la voluntad y que nosotros pongamos nuestra parte para que tu Espíritu Santo siga obrando. Gracias por la salvación que gozamos en Cristo. Despídenos hasta nuestros hogares con tu paz y tu bendición. Por amor de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros.